proyectos supuestamente coherentes de algunos líderes políticos que incluso han sido presidentes, como es el caso de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo deja que usted durante 2 años, 3 años, mantenga una larga lucha por conseguir la ley universitaria, ¿no es cierto? No le dice nada en esos 3 años. O sea, no le objeta, nada. Más aún se expuso la ley, el proyecto de ley se expuso en el partido 2 veces. Ya, de pronto... Y se recogen sugerencias de Lucho Taiz, que era secretario general. Correcto. De pronto sale un comunicado en la que algunos rectores le exhortan a Alejandro Toledo a pensar nuevamente sobre la presencia suya en el Perú Posible, en ese Perú Posible de Alejandro Toledo. Y le dicen prácticamente, ¿no? Oiga, el congresista Daniel Mora está haciéndonos un problema serio con las universidades. Y a las 48 horas sale una respuesta prácticamente, una declaración de Toledo casi diciendo, usted tiene razón, y lo desautoriza usted públicamente. Eso sí, evidentemente fue lamentable, y también tuve que salir a responder en ese terreno. Acá es la desesperación de las universidades privadas. Acá tienen como pantalla las universidades públicas. Y evidentemente lo presionaron al presidente Toledo. Y la prueba está, pues, de que surtió efecto la carta esa que tuvo que salir. Yo he consultado en el partido hizo, nadie autorizó para que el presidente Toledo saliera la Comisión Política no le dijo habla, nada. No, nada de eso. Entonces, este fue un gran problema porque se mostró, pues, la gran presión que ejercían un grupo de rectores que supimos que estuvieron en el partido, que estuvieron presionando, y lo hemos visto en el Congreso. Acá están los privados detrás de ellos. ¿Qué hace Alas Peruanas metido en el Congreso? ¿Qué hace el señor Elías Sábalo con su Universidad San Juan Bautista defendiendo a las universidades públicas? Acá es el billete lo que está primando, mi querido Alberto. ¿Por qué? Porque la ley exige, y nunca se van a quedar contentos, que las universidades mínimo deben tener 25% de profesores de tiempo completo. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que esta Universidad de las Peruanas, que tiene 15 profesores de 1000 a tiempo completo, tenga 250 profesores. Exige que se vayan a nuevos locales, etcétera. Entonces también hay una presión de ese tipo. Pero sí, lamentable que hayan presionado de tal manera a nuestro expresidente, ¿no?, para buscar sacarme de la comisión. Ahora, usted en algún momento, luego de ver ese escenario en el que prácticamente Alejandro Toledo lo desautoriza a usted, políticamente hablando, ¿no? O sea, lo desautoriza. Usted pensó, dijo, oye, esto ya es insoportable, es decir, yo que vengo luchando, me he ganado hasta un juicio, ¿no? Varios juicios. Y ahora resulta que mi líder, lejos de apoyarme, me da la espalda. Entonces usted habría pensado, digo, en condicional, renunciar al partido. Bueno, sí, lo llegué a pensar, pero en realidad, como dije yo bien claro, yo estuve en Perú Posible no solamente por Alejandro Toledo, sino por un ideario que para mí es muy moderno, que creo en él, porque es un ideario que no cree en ningún dogma político, económico de ningún tipo, es un partido de centro-izquierda, etcétera, pero que lo he llegado a pensar. ¿Y qué lo disuadió de no tomar una decisión así? Las llamadas, por ejemplo, del secretario general del partido, Marcela Yaipoma, las llamadas de otros dirigentes de alto del partido. Y otros que seguramente vieron de muy buen agrado que usted se retirara del partido. Me imagino, también hay de eso. Evidentemente también hay, pero generalmente la mayoría de voces que recibí fueron de... ¿Nunca lo llamó Toledo para decirle, Daniel, creo que me he excedido, disculpa, no, nada de eso? No, porque hasta ahora. A mí lo que a mí me molesta es de que estas influencias, toda la bancada apoyó la ley, toda la bancada. Entonces, si la bancada apoyó la ley, si el proyecto se expuso a la comisión política del partido, el proyecto se expuso ante toda la militancia, hubo audiencias públicas, se recogió algunas sugerencias para introducir en la ley que la dio Lucho Taiz, ¿cómo es posible que después de este tiempo, sé que lo han enviado a visitar hasta el extranjero? ¿Ah, sí? Rectores de universidades privadas. Para influenciarlo, digamos. Para influenciarlo. Ya. Entonces esto, ahora, digamos, ¿esto qué tiene que ver? Me supongo pues que tendrá que ver algo pues con el financiamiento. Pero usted dice que las universidades privadas se escudan en las públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque son las que actualmente parecieran que estuvieran tranquilas, porque la ley aparentemente no las toca.
como por ejemplo los sectores más radicales mencionan que no tocamos mucho a las Ahora, universidades Iván privadas. Rodríguez, que usted lo conoce, Sí. el rector de la Ricardo Palma, estuvo con nosotros justamente y conversamos con él, y él me decía que él va a acatar la norma, ¿no? Y que algunos ya están acatando la norma para las elecciones de las autoridades internas, Pues sí. pero que evidentemente hay una suerte de, no dijo ilegalidad, pero sí una suerte de, ¿cómo podríamos decir? Bueno, no tengo en este momento la palabra que no se me viene a la mente, pero era como que los rectores que ya tenían un mandato en gestión, o sea, en proceso, en progreso, que era prácticamente ilegal, a diciembre decirle, bueno, tu mandato es hasta mediados de agosto, pero como la ley dice que no, tú cesas ahora y vamos a elecciones. No, ese es totalmente un sofisma. A Es ver. decir, tratar de hacer verdad lo que es mentira. Por ejemplo, Pero la ley lo dice, ¿no? la ¿Cómo ley que no? dice claramente, Que esta ley, su mandato termina el 31 de diciembre. esta ley entró en vigencia el 10 de julio del año pasado. ¿Y a qué se refiere con eso? Con eso me refiero que ahí comienza el cumplimiento de la ley. Ahí dice, se forma una comisión donde no interviene el rector para nada. Es totalmente neutral. El profesor principal más antiguo asume la formación de la comisión estatutaria, ya. Ahí tiene 90 días para elaborar su estatuto, señalado con fechas. De todas las universidades que Escucha, están inmersas. A ver, ya. 90 días. Y de ahí termina la elaboración de su estatuto y lanza el cronograma de elecciones. El cronograma de elecciones decía hasta cuándo se queda el rector. Y la ley dice hasta antes del fin de su mandato. Así dice. Ah, ¿no dice hasta el 31 de diciembre? No, ¿De dice qué año? el cronograma lo señala soberano. O sea, están mintiendo. Cada universidad Ya. señala su cronograma. Espérate, entonces, Ya. ¿cuándo concluyó eso según la ley? En octubre. Debió salir el cronograma de cada universidad pública. Y las elecciones debieron concluir en diciembre del año pasado. Pero ¿qué pasa? Hay algunos rectores graciosos que ni siquiera, unos no han hecho el estatuto, otros lo han hecho influenciando todavía en los docentes y alumnos, etcétera, y han hecho su estatuto y han sacado su cronograma. Imagínate que sacan su estatuto en noviembre del año pasado. Y su cronograma de elecciones dice, el 2021 se hacen las elecciones. Demasiado. No, es que no es así, porque la ley dice claramente que es hasta antes que terminen su mandato. En segundo lugar, cuando se elijan las nuevas autoridades, dice bien claro, comienzan a jugar una serie de cosas. Por ejemplo, dice, y no docente, hasta que asuman las nuevas, dice, al entrar en vigencia de la presente ley, cesa la asamblea universitaria de las universidades públicas. Quedan suspendidos todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal docente y no docente hasta que asuman las nuevas autoridades. Entonces, si estos señores lo que no quieren es cumplir la ley, porque la ley comienza a cumplirse a partir de las nuevas autoridades.